Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, aquí transmitiendo desde Linares 74, Colonia Roma Sur, la casa de gestión del licenciado Jorge Gavino Ambriz, con nuestro programa Adicciones. El día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro querido amigo el licenciado Ramón Vilar. Buenas noches, Ramón. Hola. Para seguir viendo los temas tan significativos para la sociedad actual, como son esto de las adicciones. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque va a versar precisamente sobre las relaciones destructivas, que también es una adicción. Muchas de las personas, mucho de nuestro público no está enterado que este tipo de relaciones destructivas también causan una adicción para las personas que la padecen, y que tanto la víctima como el victimario o la pareja, si no se quiere llamar de esa forma víctima y victimario, van a tener una simbiosis enfermiza que nos produce esa adicción. Uno necesita victimizarse para sentirse a gusto, otro necesita victimizar o ser el atacante para también sentir satisfecha esa necesidad de agresividad. Pero para eso tenemos a nuestro experto, el licenciado Vilar, psicólogo, como ya hemos comentado, por la UNAM. Entonces sí, me gustaría preguntarle a él si considera este tipo de relaciones una adicción. ¿Podemos decir que es una adicción, licenciado? Son una adicción en sí mismo. Aquí tenemos varias cosas que ver. Sí, hemos estado mucho viendo de dónde surgen las adicciones y cómo surgen las adicciones. Cuando estuvimos hablando de sustancias, vimos que esas adicciones era una sustancia que provocaba determinados cambios metabólicos en el cerebro, ¿sí? Así es. Y eso es lo que tratamos en los programas pasados. Sin embargo, bueno, hay toda una serie de conductas que también podemos considerar adictivas, ¿sí? Los primeros estudios que hubo sobre estas cosas que me estás preguntando, sobre las relaciones destructivas y estas cosas, los primeros estudios serios empezaron en Estados Unidos en los 90, fundamentalmente, hablando sobre la relación que había entre el adicto y la familia del adicto. La mamá, la esposa, los hijos del adicto, ¿sí? Y al adicto, para cambiar un poco el nombre de adicción, que es un nombre genérico que a veces no sabemos a qué se refiere, se le empezó a llamar dependiente a una sustancia. Dependiente, entonces. Dependiente al alcohol, dependiente a la marihuana, dependiente a la cocaína, dependiente a la sustancia. Y a la persona que era dependiente de ese adicto se le empezó a llamar codependiente. Codependiente. ¿Sí? Esto se puso muy en boga, y ahorita muchos programas de radio y de televisión están hablando de qué son las dependencias. De las dependencias. Que es dependiente y codependiente. Bien, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Por favor, no se vayan. Va a estar muy interesante el programa. Regresamos. Seguimos viendo esto tan interesante. Ya nos estaba comentando Ramón que está el dependiente, que sería la persona que padece prácticamente la adicción, y el codependiente, que sea su entorno social, la familia, etcétera, sean los codependientes, principalmente la familia, ¿verdad? La familia del adicto. La familia, que puede ser en relación parental, de los padres hacia el hijo, por consanguinidad, o de el esposo adicto, o los hijos del alcohólico o del adicto.
Pero esto de codependencia ya lo hemos llegado como a vulgarizar mucho. Ya a todo el mundo lo acusamos de codependiente, etcétera, etcétera. Y no sabemos a qué se refiere. ¿Sí? A mí me gustaría empezar a ver cómo sin sustancias puede haber cambios en el metabolismo cerebral que crean esta adicción. Y ahí no solo estaríamos hablando de la dependencia a una sustancia, ni a una persona en particular que sea coadicta, sino podría ser a conductas sexuales, conductas de juego, al internet, a todas estas cosas que hoy en día nos están aflorando por todos lados. O sea, lo que es la ludopatía, que sería para el juego, la hipersexualidad para los adictos al sexo, y tenemos otra serie de males, de ahí podría entrar la anorexia y la bulimia, ¿sí? Y tenemos otra serie de males muy comunes y que los vemos normales, que es ser adicto al ciberespacio o al internet, ¿sí? Podemos encontrar a muchas personas, incluyéndonos nosotros mismos, que estamos 6 horas trabajando frente a nuestra computadora y realmente de trabajo tenemos 1 hora, hora y media, y el resto nos las pasamos divagando en las redes sociales. En las redes sociales, en los juegos de las computadoras, etcétera, etcétera. Yo quisiera centrar cómo empezaron inclusive estos estudios de la neurología cerebral, y digo cerebral no como un pleonasmo, porque nuestra columna vertebral también hay neuronas, o sea, estoy hablando nada más de la composición del cerebro. El primer caso que se estudió fue de un obrero americano hace 165 años, se acaba de cumplir el 13 de septiembre, que era un obrero que construía ferrocarriles en Estados Unidos, y en Vermont, Estados Unidos, pasó un accidente y una varilla explotó. De repente una varilla salió volando, se le clavó en el cerebro y le salió por el cachete. A este hombre, sin perder el conocimiento, lo llevaron al médico. Uh-huh. Estamos hablando de 1848, ¿sí? Los adelantos médicos en todos los sentidos eran muy primitivos, y más en un campamento de ferrocarrilero, ¿sí? Bueno, el tipo llegó casi por su propio pie, lo subieron a una carretilla, llegó por su propio pie, el médico les trajo sin anestesia la varilla, lo tuvo 2 meses y lo dio de alta. Sin embargo, este cuate, que era un obrero muy cumplido, muy religioso, muy buen padre de familia, es decir, un hombre modelo completamente, resultó que después de este accidente fue borracho, parrandero y jugador. Ah, caray. Sí. O sea, experimentó un cambio total de personalidad. De personalidad. Ahí los científicos, inclusive todavía en la Universidad de Harvard, tienen el cráneo de este hombre y la varilla que le atravesó la cabeza. El estudio de este hombre empezó a verse lo importante que son los lóbulos frontales del cerebro, el lóbulo frontal, para nuestras funciones de voluntad y de conducta, ¿sí? Esto es justamente los lóbulos que en cualquier tipo de adicción a sustancias o a no sustancias se ven afectados. Los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales. Decíamos en el programa pasado, y si no lo dijimos, lo decimos en que uno de los graves problemas que hay en consumir alcohol, consumir marihuana, consumir cocaína en la adolescencia, es que no ha habido una madurez cerebral
completa. La madurez cerebral, el paso de la adolescencia a la juventud, a la madurez, digamos, es porque no ha madurado el cerebro frontal, y todavía el cerebro anterior, el que le llamamos cerebro límbico, al que recubre el neocórtex o los lóbulos parietales y frontal, es el que domina. Ese cerebro límbico es el cerebro de las emociones. Por eso vemos a los jóvenes tan ansiosos, porque están siendo dominados por ellos, cuando todavía no pueden tener la decisión correcta. Porque no han desarrollado los lóbulos frontales en su totalidad. No han desarrollado el switch entre uno y otro. O sea, todo lo que es la escuela en el joven hace que desarrolle funciones intelectuales que son de los lóbulos frontales, pero no ha hecho el switch entre estas dos cosas, y está el impulso, ¿sí? El impulso que lo tenemos en el cerebro límbico, el impulso a tener placer por la droga, ¿sí? Hace que pase al lóbulo frontal y viene o el deseo o la represión del deseo, ¿sí? No me conviene, dice mi lóbulo frontal, consumir esa sustancia, ¿sí? Y lo reprimo. Me conviene posponerla, me conviene medir la dosis que tomo de alcohol, por ejemplo, en una fiesta, ¿sí? Esa parte no está madura ni en el adicto y tampoco en los jóvenes, y entonces hacemos que este switch no se dé tan bien como se da en si no se hace el consumo de estas sustancias. Bien, en las personas codependientes o en las personas con otras conductas, tenemos que también este impulso es el que domina fundamentalmente. El del cerebro límbico. El del cerebro límbico. El médico que trató al fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., el doctor Silwood, decía que el alcoholismo, y yo lo extendería a todas las adicciones, es una neurosis radical, ¿sí? ¿En qué consiste la radicalidad de la adicción? Generalmente un proceso neurótico patológico. El neurótico quiere, como no puede adaptarse a su medio ambiente y como no puede transformarlo, ¿sí? Se siente incapaz de transformarlo y no tiene la capacidad de adaptarse a él, busca destruir ese medio ambiente, ¿sí? El doctor Silwood sostenía que ese neurótico alcohólico, cuando ve que tampoco puede destruir su medio ambiente porque es más grande el medio ambiente que él, busca destruirse a sí mismo, ¿sí? La radicalidad del adicto para Silwood era que ya no luchaba con destruir su medio ambiente, buscaba destruirse a sí mismo directamente. O sea, si no me adapto al medio, me destruyo. Ni siquiera trato de destruir el medio ambiente, ¿sí? En el familiar, en el codependiente del adicto, lo que se trata es de cambiar, de transformar a ese elemento que está mal, y se vuelve una obsesión, como el adicto vuelve la sustancia su obsesión, y trata de cambiarlo a toda costa, ¿sí? Aún en contra de la voluntad de y aún en contra de lo que no viene, y esta obsesión empieza a generar también, lo veíamos la sesión pasada, cómo los neurotransmisores hacía que proliferaran más receptores de las sustancias que había. Este deseo de cambiar a la otra persona, estar luchando por el cambio, genera toda una descarga de adrenalina muy fuerte, ¿sí? Y se generan más receptores. Entonces se está buscando cambiar. A ver, quiero entender, quiere decir que cuando hay una ingesta una ingesta de una sustancia ajena al organismo, se generan todos estos receptores, ¿sí? Y aquí no vamos a hablar de una ingesta de algo externo al organismo, sino que esa misma adicción a la relación destructiva va a generar que se empiece a secretar diversas sustancias
de nuestro sistema endocrino, y eso es lo que va a producir que se hagan mayor los receptores, que se hagan más los receptores. Sí, nuestro cerebro, la bioquímica cerebral sirve para todas nuestras funciones mentales, ¿sí? Todo nuestro pensamiento, todas nuestras respuestas están dadas por estos receptores, por esta serie de neurotransmisores, donde hay un transmisor y un receptor, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo, adrenalinas sanas, el deportista que sale a las calles a correr para generando mucha adrenalina y haciendo que se sienta bien, con otra serie de endorfinas que hace que se sienta bien, esto lo hace adicto al deporte, que es una adicción sana. La gente que es deportista, el día que no hace deporte se siente mal, se siente decaído, ¿sí? Se siente deprimido, ¿sí? Bueno, estamos teniendo por esta vida, por esta relación entre madre e hijo adicto, estamos teniendo una descarga de adrenalina en el cerebro de la madre más fuerte. El hijo la tiene en adrenalina constante, podemos decir, ¿sí? Está con el Jesús en la boca, diría mi mamá, ¿sí? Que no eres tú el Jesús que mi mamá al que se refería. Y esto hace que tenga descargas muy fuertes. Cuando no tiene esas descargas, ella misma la va a provocar, las va a buscar. Okay. Y eso es lo que crea la codependencia. Quiero entender que entonces la persona, el codependiente, va a ser el móvil para que la persona empiece a generar esta serie de sustancias que lo hagan sentir bien, aparentemente, pero con un sufrimiento. Más que sentir bien, porque ninguna madre de un adicto va a decir que tú crees que me siento bien teniendo que encerrar a mi hijo, etcétera, etcétera. Sí, lo que lo va a hacer es sentirse viva. Si en ese momento está viva, está vigente, puede actuar. Mientras que el resto del tiempo, cuando la adrenalina está abajo, se siente deprimida. ¿Sí? Tengo un caso muy curioso de un matrimonio, él alcohólico, toda la vida ella soportó el alcoholismo de él, siendo una mujer muy activa, que tuvieron 3 hijos, ella sacó a los hijos adelante, les dio carrera, etcétera, etcétera. Al final de la vida entra en tratamiento, él deja de beber, ¿sí? Aparentemente ya era para que todo fuera feliz, los hijos funcionara muy bien toda, ¿sí?, la familia. Y la señora cayó en problemas de senilidad precoz y terminó totalmente ida, porque ya no tenía ese móvil, esa adrenalina que la mantenía viva, porque antes la adrenalina la secretaba, o la segregaba, no sé cómo se llama, secretaba, está bien, por ese móvil del marido alcohólico. Eso era lo que la mantenía viva, esa motivación de que el marido era alcohólico. Entre el tratamiento, el marido empieza a tener un progreso dentro de su tratamiento y entonces ella se siente ya inútil. Y entonces cae en una senilidad precoz, porque ahora ya no sirvo para nada, me falta esa inyección de adrenalina por estar tratando a mi alcohólico. Entonces eso quiere decir que en muchas ocasiones, cuando hay una recuperación del adicto, el entorno, su familia, el codependiente, también se siente liberado del problema del alcohólico, pero empieza a tener también problemas él, porque ya no se siente indispensable, ya no se siente con esa inyección de adrenalina que la motivaba. A ver, sí. Acabamos de dar la explicación que la neurología da a la adicción y a la codependencia. Vamos a ver lo que otras corrientes de psicología dan, ¿sí? La psicología sistémica dice que todos vivimos en un sistema, ¿sí? Y generalmente vemos que muchas veces el adicto es como el chivo expiatorio de la familia, al que se le van a echar todos la culpa, ¿sí? Se rompió un florero, Ramón, ¿por qué está rompiendo los floreros? Y Ramón no estaba en casa. ¿Sí? Esto es muy frecuente y se están cargando todas las culpas a él. Al adicto.
trato a un chico que había sido anexado o metido en estas casas de recuperación con problemas de marihuana. Cuando sale de ahí, empezamos a tratarlo. Yo veo que el problema que tiene el chico no es una adicción fuerte a la marihuana. La marihuana es de las sustancias menos adictivas fisiológicamente. El problema que tenía era un problema sistémico con su madre. Con su madre. ¿Sí? Entonces, ¿quieres dejar de consumir? Salte de la casa de tu madre. Se salió de la casa de la madre y dejó de consumir. Dejó de consumir y la madre se volvió loca. ¿Sí? La familia no estaba preparada para este tipo de cosas. Es decir, esta es una caja de Pandora. Y ahí en lo sistémico vemos mucho cómo respondemos, ¿no? O sea, estas madres cariñosas que al marido o al hijo. O en la cruda les prepara sus chilaquilitos, etcétera, etcétera, son felices teniéndolo en esa posición de casi tarado mental al adicto. De ahí de pobrecito mamá, ya no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y ahí está la mamá cumpliéndole los caprichos al adicto completamente, ¿no? Ay, pobrecito, ya no lo vas a volver a hacer, a ver unos chilaquiles para el señor, una cervecita. Y uno le dice que es lo contrario, que justamente en la borrachera no lo contradiga, porque puede terminar en pleito, que en la cruda es donde se la debe de cobrar, ¿no? Sí. Y las señoras no lo hacen, ¿no? O sea que ellos tienen están en un círculo simbiótico. Y necesitan de su adicto para ellas empezar a secretar todas esas sustancias cerebrales y sentirse útiles y sentirse bien y ponerse la cruz de mártir, de que cómo aguanto al muchacho. Y es un problema de sistema, es un sistema que así funciona, ¿sí? Y tiene que seguir funcionando así. Entonces, muchas veces cuando se hacen intervenciones de este sentido, muchas veces se sugiere hacer terapias familiares porque vas a desacomodar a la familia. Si logras sacar al adicto de este círculo vicioso en el que está, vas a crear una gran bronca. ¿Sí? Y por otro lado, o sea, esto es lo sistémico, y esta es una escuela psicológica muy importante, que no solo funciona esto, habla de los niños maltratados, etcétera, etcétera, que son problemas sistémicos. También está todo lo que hablamos conductual constructivista, que Eduardo la vez pasada lo mencionó varias veces. Muy sumeramente, sí. ¿Qué es esto? Yo hago una construcción de mi realidad, ¿sí? Que esto es, por ejemplo, toda la psicología emocional o motivacional que hay con los deportistas, ¿sí? Para que la selección mexicana le gane a Panamá dentro de 15 días, pues lo primero que tienen que hacer estas gentes es creerse que les van a ganar. Si no les creen que les van a ganar, pues no les van a ganar nunca, aunque jueguen mejor o jueguen peor, ¿sí? Esto es una construcción que hacemos todos en nuestra mente, de lo que somos. Si yo creo que soy un adicto, pues voy a ser un adicto, ¿sí? Entonces tengo que cambiar otras cosas. No es lo que sugiere Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos sí habla que eres un alcohólico, pero un alcohólico en recuperación. Es decir, casi un antialcohólico, porque lo común de un alcohólico es que beba, ¿sí? Los alcohólicos anónimos no beben, ¿sí? Pero generalmente tenemos esta serie de construcciones, ¿sí? Cuando mi autoestima, mi manera en que he vivido, inclusive aquí podríamos hablar de psicología social, de causas muy profundas de nuestro pueblo, de sentirse pueblo colonizado, etcétera, etcétera, subyugado, bla, bla, es no soy capaz, ¿sí? Y entonces lo sublimo por otro lado, saco un resentimiento por otro lado, ¿sí? Y entonces vienen frases muy conocidas por nuestro pueblo: el que no tranza no avanza, y toda esta serie de ideologías que es no porque quiera hacerlo a través de la tranza, sino porque por el lado legal, por el lado derecho, no me creo capaz de hacerlo. Entonces tiene que ser a través de algo fuera de la norma. Por el atajo, no de frente,
¿sí? Como un líder político que en lugar de seguir la carrera de derecho tomó el atajo y les ganó a todos. Así es. Ya me hiciste un madrazo muy fuerte. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí el adicto, por ejemplo, es una gente con baja autoestima y con baja capacidad de creer que puede y siempre busca el atajo. Cree que no se puede divertir por él mismo y por eso empieza a beber, ¿sí? No es como bueno, me tomo una copa porque esta me desinhibe y entonces voy a estar mejor en la fiesta. No, el objetivo está beber porque siento una timidez tremenda en mí mismo y entonces bebiendo me voy a quitar la timidez, ¿sí? Estas son lo que podríamos hablar una personalidad adictiva, pero ahí tenemos toda una serie de constructores que los tenemos en la familia, que vienen de la familia y que vienen de la realidad. Es decir, el ser humano tiene una estructura personal psíquica, individual, pero es como una cebolla. La siguiente capa es su capa familiar, ¿sí? La siguiente capa es su capa de barrio, de colonia donde vive, de escuela donde va, de ciudad y de país. Todas estas interfieren, ¿sí? Y es lo que creamos de nosotros mismos, ¿sí? Y evidentemente nuestra capacidad psíquica, ¿sí? Es para podernos adaptar con el medio, para eso está diseñada, ¿sí? Es donde tengo alternativas de hacerla, ¿sí? Muchos de los casos, cuando en el primer programa me preguntabas sobre las causas sociales de la adicción, vemos que muchos de estos pacientes no tienen alternativas sociales, alternativas económicas de vida, ¿sí? Y esto nos encontramos desgraciadamente mucho, sobre todo en el norte del país, cuando a mí me asombró cuando fui a dar unos cursos a Chihuahua, que los niños de una primaria popular jugaban a los sicarios, ¿no? ¿Sí? O sea, su juego ya no era policías y ladrones como cuando éramos de niños, ¿no? Ahora yo quiero ser sicario y yo quiero matar a los otros, ¿no? Qué barbaridad. Sí, y los jovencitos, chamacos de 16, 17 años te decían, ¿y tú qué quieres ser? Sicario. O sea, vamos a recapitular. ¿Qué pasa con una persona es sobreprotegida por la familia? Tú hablabas de que está nuestra individualidad y que tenemos como una cebolla otro entorno que es la familia, después otro entorno que es nuestra colonia, nuestro barrio, después otro entorno que será nuestra ciudad, otro que será nuestro país y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando es una persona sobreprotegida por la familia? Mira, lo realmente apasionante de estos casos es que todos los seres humanos somos diferentes. O sea, no podemos decir que lo mismo va a pasar en unos que en otros, ¿sí? Evidentemente el que es sobreprotegido es un ser que va a llegar disminuido a la competencia social, a la competencia con sus pares, ¿sí? Al niño que le dan todo en la bandeja de plata, cuando llegue con sus pares y quiera conquistar a la novia no va a estar servida en el plato, a la novia la va a tener que conquistar, o cuando llegue a buscar trabajo, cuando llegue a la escuela no va a tener esta sobreprotección y va a ser alguien que esté en desventaja, ¿sí? Si eso se le clava como una inseguridad o si eso le sirve como aliciente para luchar, depende de muchos factores, es más, no depende de un solo factor. Mi pregunta va por esto. Decías que en la situación de la madre con el adicto que lo protege, que le da la comidita de chilaquiles, que le cura la cruda, que dice, hijito, ya no lo vuelvas a hacer, pórtate bien, yo te quiero mucho, y que lo está haciendo inseguro y también tímido. También comentabas que el problema de la adicción también es un poco la timidez, el no poder desarrollarse socialmente en sus pares, en su entorno. Entonces ahí también hay una codependencia o una relación malsana, una relación. Al principio que estaba tratando de abundar en esto de codependencia, porque ahora todos usamos el que no seas codependiente, ¿no? Hay un excelente libro de Melody Beat que se llama así,
pero ya todos somos codependientes. No es cierto. Codependiente es la persona que depende de un adicto, de alguien que es dependiente de una sustancia, ¿sí? O a una conducta. No, en las relaciones destructivas son otra cosa, si vas por ahí, ¿sí? Pero estas, no es que haga tímido al adicto, no necesariamente el alcoholiquín o el adicto es una gente tímida, y digo alcoholiquín no porque... No en forma despectiva. No en forma, en un tanto despectiva, en cuanto que es alguien que es consciente y cínico de su situación, ¿sí? Que está sacando ventaja de esa situación, ¿sí? Pero muchas veces son las gentes más escandalosas de la fiesta, la gente más escandalosa, más braveras del barrio, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre es timidez. No vemos el ejemplo de la timidez, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el codependiente, en esa madre? ¿Sí? Que se siente culpable. Se siente culpable quizá de que no le dio padre. Se siente culpable de que no le dio el estatus que ella le quería haber dado, ¿sí? Se siente culpable de una serie de cosas que las introyecta en el hijo, ¿sí? Y en esa medida le está dando una relación bastante enfermiza, en el sentido no de darle mucho cariño, ¿sí? El cariño siempre es bueno, ¿sí? Sino de un cariño con una ausencia también muy grande. Un cariño con sentimiento de culpa. Un cariño con sentimiento de culpa, y por otro lado ausencias muy prolongadas. Es como se ha educado este hijo, es decir, no ha habido una verdadera ocupación en él y surge la preocupación, ¿sí? Y entonces está revalidando, ¿sí? Yo digo que se crean sentimientos de culpa, y los sentimientos de culpa son tan graves que nos las pasamos pagando los intereses de un capital y nunca pagamos el capital, nunca se paga la culpa, ¿sí? Y el sentimiento de culpa es el que está moviendo esta relación. Y esta madre le está dañando al adicto. Esta madre está haciendo un círculo vicioso con el adicto. Los dos están. O sea, los dos se necesitan. Así es. Necesita del hijo adicto para sentirse ella que está pagando ese sentimiento de culpa. Y lo planteo así porque si lo planteamos como que la madre está dañando al adicto, te vas a encontrar dos tipos de personas. La madre que te lo acepta, y entonces se siente más culpable y cae otra vez en un círculo más para abajo, o quien no lo acepta, pero sabe que es cierto, y de todas maneras cae en ese círculo de complicidades. O sea, ¿sí? Que se hacen cómplices, se sí, necesitan mutuamente. Sí, y aquí no hay culpables, o sea, ni esta teoría de que yo estoy calvo por culpa de mi papá, pues fue por culpa de no cuidarme el cabello cuando debía. Entonces, no tengo por qué echarle la culpa a mis padres de todo, y venimos de un mundo donde todos somos víctimas de víctimas, o sea, no hay culpables en sí mismo, ¿no? O sea, el chiste es cómo crear círculos virtuosos de este tipo de relaciones, no estar en la culpa, sí, pero sí son relaciones totalmente simbióticas, porque esa madre quizá igual trata a su esposo, sí, y ella no lo creó. Hay algo muy interesante en lo que tocas. No sé, he oído muchos comentarios que incluso dicen que el hombre adopta a veces a la mujer, a la esposa, como madre, y que también se forma un círculo simbiótico en donde los dos van agarrados así. A veces ya no se puede mantener el matrimonio, pero ve el esposo en la esposa a la madre, y la madre lo quiere tratar como al niño. Entonces eso también es una relación destructiva y también es adictiva. A ver, esa es una relación enferma. Las relaciones destructivas que todavía no las tocamos son otro boleto y tienen otra clasificación y otra sintomatología. Yo lo que no quiero es reducir en aras de explicar las cosas a que las cosas son muy simples y que con una receta de cocina se puede curar este tipo de cosas. Estas cosas son bien profundas, ¿sí? Aquí viene desde nuestra historia, o sea, necesitamos saber historia de México, ¿sí? Por ejemplo, para saber por qué vivimos familias de padres ausentes. Bien,
Amigos, amigas, pues ha llegado este programa a su término. Los invitamos para seguir con esta plática tan interesante porque pues no hemos tocado el tema todavía de las relaciones destructivas. Hicimos una nota introductoria. Son situaciones bastante complejas que no se puede, como dice Ramón, de un día para otro y como receta de cocina, miradle así, ya se que terminó el problema. Es algo muy profundo. Así es que los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo lunes a las 8 de la noche. Aquí en Tu Diputado TV con el licenciado Jorge Gaviño. Muchas gracias.